buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a nuestra iglesia Rescatando Discípulos para Cristo. Hoy, en esta noche de jueves, nos reunimos todos a los pies del Maestro a esperar que nos hable el Señor, que nos diga, que nos enseñe. Y estamos ávidos de que el Señor nos hable en esta noche. Y cada uno de ustedes es el motivo por el cual Jesús nos ha creado un lugar de refugio en nuestra iglesia, para que cada uno de las personas que tengan necesidad de refugiarse, pues vengan a Rescatando Discípulos para Cristo, que es un lugar de refugio. Bien, como cada noche de jueves, nosotros tenemos un tiempo de culto. Ya hemos adorado, ya hemos glorificado a nuestro Dios, ya hoy ya han dado testimonio los hermanos de cuántas cosas está haciendo Dios con cada uno de ellos. Y ahora nos sentamos a los pies del Maestro a escuchar la enseñanza, que verdaderamente es una enseñanza bien interesante que el Señor nos tiene preparado para esta noche. Quiero expresarles que nuestra iglesia es una iglesia fundamentalista. El término fundamentalismo en nuestros tiempos es un término bien fuerte, choca, pero nuestro fundamentalismo está basado en que, o mejor dicho, nuestra condición de fundamentalista no está basado en que nuestro fundamento es la palabra de Dios. La palabra de Dios, por muy dura que sea, es la palabra de Dios. Y esta es la que se predica en nuestra iglesia, o al menos luchamos para predicar en nuestra iglesia. Por esa razón, decimos que somos cristianos fundamentalistas, porque el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra doctrina es la palabra de Dios, por muy duro que sea. En estos tiempos son tiempos difíciles, tiempos donde muchas personas está profetizado que van a tropezar y van a caer, otros van a apostatar, otros verdaderamente van a sentirse confundidos, porque los tiempos son tiempos muy difíciles, muy peligrosos. Y estos tiempos que Pablo profetizó en una de sus epístolas a su hijo espiritual Timoteo, él les dice que en estos últimos tiempos van a ser tiempos peligrosos, ¿no? Pues bien, quiero tocar este tema que, les confieso, no me agrada mucho hablar de este tema, y ustedes se van a dar cuenta más adelante. No porque no crea en él, no porque no quisiera, sino que es un poco controversial, pero la palabra de Dios lo habla, y tenemos que estar claros en esta verdad, en esta doctrina, que nosotros la tenemos como doctrina que nosotros creemos, en nuestro credo de nuestra iglesia. Bien, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos dirija y para que ustedes puedan escuchar y puedan aprender de estas grandes verdades que Dios nos va a enseñar en esta noche. Padre, te damos muchas gracias por la posibilidad que nos das en esta noche de poderte alabarte, glorificar, exaltar tu nombre por medio de nuestros testimonios y nuestros cánticos, y ahora sentarnos tranquilamente a escuchar lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Conocemos, Dios mío, que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Conocemos, Dios mío, que son tiempos de confusión. Son tiempos, Dios mío, donde hoy la iglesia tambalea en ocasiones, producto de la cantidad de información negativa que llega a nuestros oídos. Pero confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en que tú, por medio de tu palabra, nos pastoreas y nos enseñas la verdad. Y gracias a tu palabra, Señor, nosotros hemos visto la verdad y permanecemos en ella. Muchas gracias, Dios mío, por la posibilidad que nos das. De manera particular te lo pido, Señor mío, o te lo digo, Señor. Gracias por la posibilidad que me das de ministrar tu palabra, por tener revelación de ella. Y gracias te doy también por mis hermanos que están ávidos para escuchar y esperan de ti que lo capacites para poder entender, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, les decíamos anteriormente que son tiempos bien difíciles, tiempos donde la desinformación está haciendo gala de ella, levantando pendón, levantando bandera, estandarte,
Y hay mucha gente confundida hoy día. Hay temas, hermanos, hay temas que muchas personas, muchos predicadores no les agrada tocar en los cultos o en las prédicas. ¿Por qué razón? Porque son temas tan conflictivos y deciden no hacerlo. Y este es un caso de ello. Esto es un caso de ello. Quiero hablar hoy sobre los diezmos y las ofrendas. Y esto ustedes conocen que es bien conflictivo y hasta cierto punto se tienen razón porque muchas personas están haciendo un mal uso de este mandamiento que Dios nos ha dado. Hoy día he conocido iglesias que han sido penetradas por personas que creen o tienen el credo de que los diezmos y las ofrendas no son bíblicos, que no deben hacerse, y una serie de eventos. Hoy no vengo a demostrar bíblicamente que la ofrenda y el diezmo es real, o sea, es bíblico, es un mandamiento de Dios, puesto que ya ustedes lo conocen. Pero hoy quiero hablar de un detalle sobre lo que le pasó a Israel en una parte de su historia, que incumplió con estos mandamientos. Y quiero hacer un realce de esto, porque verdaderamente, hermanos míos, en estos tiempos, como hay tanta confusión, hay personas que dicen, no sé lo que está pasando. Y esto es bueno esclarecer. Yo, como líder de ustedes, como pastor de la iglesia, me veo en la obligación, y vuelvo a repetir, no me gusta predicar de este tema por todos estos conflictos que traen, pero como líder de ustedes, como pastor de ustedes, tengo la obligación de enseñarles la verdad, aun cuando vaya en contra de mis deseos carnales. La palabra de Dios debe ser predicada sí o sí. Pablo le decía a Timoteo, tú predica la palabra. Tú predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Lo importante que tú tienes que hacer, Timoteo, es predicar la palabra. Y esto verdaderamente, hermanos míos, es muy necesario porque es la palabra la que nos va a sacar a la luz. Es la palabra la que vamos por medio de ella, Dios nos va a moldear. Hace un tiempo atrás estuvimos predicando, no sé si alguno de ustedes se recuerda, estuvimos predicando cuando estábamos en la iglesia y en la iglesia presencial y decíamos que las manos del alfarero es la palabra, porque es la palabra la que te enseña, es la palabra la que te va moldeando y te va diciendo esto no, esto sí, y el resultado final, el producto final de la iglesia, el producto final de las personas que venimos a la iglesia, ese producto final de que Pablo le dice, el hombre perfecto, ese hombre que esté entrenado para hacer el bien, eso es producto de la palabra de Dios en acción en nosotros. Muchas veces nosotros confundimos y pensamos que Dios, por medio de pruebas o de varas o de golpes o qué sé yo cuántas cosas, o por medio de magia, Dios nos moldea a su parecer, ¿no? Y veo que verdaderamente estamos equivocados si pensamos desde este punto de vista, puesto que lo que moldea nuestras vidas es la palabra de Dios. La palabra que te dice no digas falsos testimonios, no digas mentiras, y tú entonces tienes que decir, si a Dios no le agrada decir mentira, pues yo me retracto y no voy a decir mentira. Aquella palabra que dice, pídele perdón, cuando la palabra te dice, pídele perdón, muchas veces decimos, yo no tengo por qué pedirle perdón a nadie porque yo no he hecho nada. Pero sin embargo la palabra de Dios dice, vete, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y es la palabra la que me dice, vete. Y el resultado final, ese es el hombre de Dios que escuchará, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Y esto verdaderamente tenemos que agradecerlo a la palabra de Dios. ¿Por qué yo tengo que leer la palabra de Dios? Yo tengo que leer la palabra de Dios porque es lámpara a mis pies. Yo tengo que leer la palabra de Dios para entender qué es lo que... Mi condición humana. ¿Por qué yo tengo que...? Y esto le cuento a manera de testimonio. Yo decía, pero ¿por qué yo tengo que arrepentirme de mis pecados cuando yo verdaderamente no he hecho nada malo? Yo sencillamente, si he bebido, sí, pero he bebido con mi dinero. Si he estado con otra mujer que no sea mi esposa, pues no pasa nada porque fue con consentimiento de ella, de la persona que estuvo conmigo. Y así sucesivamente, ¿cuántos conceptos tenemos en la vida
en la cultura, y sin embargo cuando encontramos la palabra de Dios nos confronta y nos dice, estás mal, te vas a ir al infierno. Y esa palabra es la que nos moldea, nos moldea. Pero después muchas personas dicen, bueno, ya conocí a Cristo, ya soy salvo, ya no tengo que leer la palabra. Tienes que seguir la palabra porque en el Salmo 119 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, la Biblia, hablándonos a nosotros por medio, nos va corrigiendo. Y eso es lo que pretendo que esta noche sea, sea con nosotros. Que la Biblia nos guíe por medio de su verdad y que nos sirva de lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Qué difícil, hermano, qué difícil en ocasiones es tomar decisiones en Cristo cuando sabemos que va en contra de nuestros principios, de nuestra cultura, de nuestra manera de vivir, de ver las cosas, pero eso es lo que nos manda el Señor. Es difícil, pero al final tenemos el resultado. Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, entra al gozo de tu Señor. Contra una frase que también Dios va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, que nunca te he conocido. Y yo te pongo a escoger. ¿Cuál vas a escoger? Mis queridos hermanos, ¿cuál vas a escoger? Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. O no te conozco, sal de mi vista, al fuego eterno que arde para siempre. ¿Cuál vas a hacer? Y esto te lo tenemos que, la decisión que tengamos o que tomemos de escuchar la frase, la tenemos que tomar nosotros. Y nosotros la tomaremos, la correcta, porque la palabra de Dios nos enseñó. Dice que la palabra de Dios nos hace libre. Nos hace libre. Verdaderamente, hermanos, quiero llevarlos. Estoy impresionado con la palabra de Dios. Todos los días la palabra me impresiona. Cómo habla, cómo nos enseña. Y quiero llevarlos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a hacer un pequeño análisis, pero profundo, lo más profundo que podamos hacerlo, de este pasaje que está en la segunda carta o epístola que le manda Pablo a Timoteo. Timoteo es su hijo espiritual, es su discípulo. Y Pablo le manda esta segunda carta y verdaderamente resulta impresionante las enseñanzas que Pablo le da. Estas cartas se llaman cartas pastorales, porque Pablo ahí muestra su accionar pastoral, su paciencia y su consejo tenue, pero profundo, para que Timoteo no cometa errores, ¿no? En esta epístola, la segunda epístola, podemos ver, y vámonos directamente al verso 14, y está hablando previamente en este pasaje el carácter de los hombres de los últimos tiempos, y esto verdaderamente nos llega a nosotros directo porque nosotros somos testigos de las personas, estamos siendo testigos de lo que está pasando en las personas que están rodeándonos a nosotros. Les voy a poner un ejemplo nada más por arribita, porque no tenía incluso ni pensado hablar sobre esto, pero dícele Pablo, Timoteo, habrá hombres amadores de sí mismos. Díganme si no lo han visto. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estas personas, Timoteo, evita. Estas son las características de los hombres de los últimos tiempos. Y ante esta influencia, porque nosotros vivimos en un mundo donde hay personas con todas estas características que acabamos de leer. Y ahora Pablo viene y le da el consejo. Primero le dice el consejo, estas personas evita, no andes con este tipo de personas. Me gustó mucho el tema que tomaron los jóvenes el otro día, el tema sobre la amistad, ¿no? Y quiero decirles que fue muy adulto por parte de ellos, muy sincero por parte de ellos, cuando ellos tomaron como decisión de que la amistad con el mundo es inamistad con Dios. Y yo sé que esto cuesta, hermano, esto cuesta. No es despreciar la amistad de un amigo, sino que el amigo te va a despreciar a ti por la manera en que tú vas a hablarle, la manera en que tú vas a conducirte. Y verdaderamente, otro de los consejos que le da Pablo dice,
Pero ante esta situación tan grande que tú ves que los hombres son verdaderamente gente que no es digna de confiar, al punto de que Pablo le dice, evítalos. Él le dice ahora, pero persiste tú en lo que has aprendido. Acuérdense, Pablo es el pastor, Pablo es el papá espiritual de Timoteo, y le dice, pero persiste ante esta situación de interperancia, de aborrecedores de lo bueno, de cuantas cosas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Ante esta situación, no te compares, no te unas con ellos, sino persiste en lo que has aprendido. Me gusta mucho, se lo voy a leer después, se lo voy a leer después. Me gusta mucho lo que habla la Biblia, Dios habla hoy. ¿Por qué razón? Porque es más clara, pero lo estoy leyendo en la revisión 1960 Reina Varela. Y vamos a seguirlo y después vamos a leer completamente en la Dios habla hoy. Y dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, o sea, la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiero que sepas, Timoteo, que todas las escrituras son inspiradas por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero leérselo ahora en Dios habla hoy. Ustedes verán que lo van a entender perfectamente, mucho mejor. Tú sigue firme, Timoteo, con todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de Cristo Jesús. Toda la Escritura, Timoteo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que los hombres de Dios estén capacitados y completamente preparados para hacer toda clase de bien. Alabado sea el Señor. Ustedes lo podrán ver que se entiende mucho mejor. Es un consejo verdaderamente paternal. Pero quiero analizar, guiado por la palabra, por la Biblia que nosotros tenemos, la gran mayoría de ustedes tienen, que es la 1960, revisión 1960. Y vuelvo a repetirle, persiste tú en lo que has aprendido. ¿Por qué tengo que persistir en lo que he aprendido? Porque te puedes contaminar. Te puedes contaminar, Timoteo. Tú mismo te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Tú conoces, Timoteo, todo lo excelente que es la enseñanza que he enseñado, le decía Pablo, ¿no? Tú, Timoteo, me gusta mucho el verso 15, porque dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. O sea, tú te has llevado por las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuán importante es para nosotros guiarnos por la palabra de Dios. Y ahora en el verso 16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque actualmente hay iglesias que enseñan que hay partes de la Biblia que no son inspiradas por Dios, sino que hay partes que son historias y algunas son falsas. Algunas son falsas. Y por eso es que nosotros decimos, porque hay muchos pastores que enseñan que las parábolas son inventos de Cristo. Hermano, las parábolas no pueden ser inventos de Cristo, porque si fueran inventos, fueran mentiras, y Cristo entonces es un mentiroso. Todas las parábolas son historias que conocía Cristo, que pasaron verdaderamente. Y eso lo quiero dejar un poco a un lado. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios. No, por tanto, esta palabra que es inspirada por Dios nos es útil. Y a mí me gusta esta palabra, útil. ¿Por qué es útil? Porque ella nos es beneficiosa. La palabra de Dios es útil. ¿Y útil para qué? Dice que nos enseña. Yo creo que tú puedes dar testimonio de que la palabra nos enseña. Y le decía hace un rato que cuando yo conocí al Señor, o recién estaba conociendo al Señor, me acuerdo que un amigo que se llamaba Ernesto, nosotros cariñosamente le decíamos Nestico, era un doctor que trabajaba conmigo en un colegio, y él fue el que me enseñó la palabra de Dios, me predicó la palabra de Dios.
Y él me enseñaba, y habían cosas que yo decía, pero si yo tomo ron con mi dinero, yo no le pido a nadie, yo no le hago daño a nadie por tomar. ¿Por qué tú dices que tomar es malo? O sea, es pecado. Yo aprendí con la palabra de Dios. Si yo agarro algo que no es mío, pero no veo por ningún lado, eso es pecado, me decía. Pero ¿cómo puede ser pecado? Si yo no sé de quién es, yo lo agarro, ya, y es mío, ya, y después viene otro, no, yo no sé, esto es mío, ya, y no te lo doy. Y verdaderamente, hermano, la palabra enseña. Nos enseña sobre adulterio, nos enseña sobre pecado, nos enseña sobre la familia, nos enseña. Ustedes conocen, al igual que yo, que la palabra es útil porque nos enseña. ¿Por qué más es útil? Porque nos redarguye. Porque nos redarguye. En la Biblia, Dios habla hoy, que leímos hace un ratito, dice, la palabra redarguir es reprender. Nos reprende, las enseñanzas bíblicas nos reprenden en sí. La Biblia está llena de ilustraciones. Y hay ilustraciones que cuando nosotros la escuchamos, ella en sí nos reprende, nos redarguye. Dice que la palabra nos corrige, nos dice cómo debemos ser. Y por sobre todas las cosas nos instruye en justicia. En justicia. ¿Qué cosa está bien y qué cosa está mal? Esa es la justicia. ¿Qué cosa está bien y qué cosa está mal? A los ojos de Dios. Eso es justicia. O sea, la palabra, ¿qué fuera de nosotros sin la palabra? La palabra es útil. La palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Verdaderamente es algo precioso la palabra. Sí, esa palabra que en ocasiones no leemos, esa palabra que en ocasiones no aceptamos, esa palabra que en ocasiones no la tenemos en cuenta para tomar decisiones en nuestra vida. Cuando tú sabes que te está diciendo, no lo hagas, te está corrigiendo, te está redarguyendo, te está reprendiendo. ¿Y por qué la palabra hace esto? ¿Y por qué Dios manda una palabra tan perfecta? Porque Él quiere que nosotros seamos hombres, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay muchas personas que quieren ser buenos. Hay muchos cristianos que luchan por ser buenos, pero no son hacedores de la palabra de Dios, sino que lo hacen con ardides, con estrategias humanas. Y cuando yo me dejo guiar por la palabra, yo no es que yo ando buscando ser un hombre enteramente preparado para toda buena obra, sino que yo quiero agradar a Dios. Y el resultado de hacer la palabra para agradar a Dios que tenemos es que estoy preparado para toda buena obra. Hay muchas personas que dicen, yo no puedo hacer esto porque a mí en la iglesia me lo impide. Yo no puedo hacer eso porque a mí la Biblia me dice que no lo puedo hacer. Yo no hago esto porque todo creyente debe decir, yo no hago esto, yo no hago lo otro porque esto no le agrada a mi Dios. Y como resultado vas a obtener. Yo no me pongo una falda, yo tengo que ponerme la falda larga porque en mi iglesia me exigen que tengo que ponerme la falda larga. No me puedo cortar el cabello, no me puedo pintar porque en mi iglesia no me dejan hacerlo. Yo no hago estas cosas porque yo sé que eso a Dios no le agrada. Y al final terminas teniendo una forma de vida enteramente preparado para toda buena obra. Alabado sea el Señor. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar del diezmos y las ofrendas? Bueno, pues tiene que ver mucho, porque es la palabra de Dios que es útil para enseñar, para corregir y para redarguir e instruir, es la que vamos a leer hoy para ver qué es lo que quiere Dios o qué nos enseña Dios por medio de su palabra. Y vayamos al libro de Malaquías, capítulo 3. El libro de Malaquías, capítulo 3. Pero antes de empezar con el libro de Malaquías, yo quiero hacer una reseña histórica de cómo obra Dios, ha obrado Dios con Israel, porque Israel fue el pueblo, es el pueblo, el modelo de cómo el pueblo tenía que hacer lo que Dios le decía. Y verdaderamente Dios instituye, quiero darle un poquito más de información. Dios instituye que de todo lo que Israel
hacía o adquiría, tenía que darle el 10% a Dios. Y muchas personas dicen, no, pero tenemos que darle a Dios. Hermano, Dios no hace falta tu dinero, ni tus bienes. Dios no necesita ni nuestros bienes, ni nuestro dinero. Entonces, ¿cómo es posible cómo nos engañan diciendo, no, no, no? El problema está que Dios instituyó el diezmo para sostener su obra, para sostener la obra de Él, que la obra de Él cuesta. Antes, escuchen esto, antes de que apareciera la ley, hay un evento que, ahora no quiero meterme en este tema porque sería irnos y profundizar demasiado, pero si alguien tiene interés en este tema, me puede llamar por interno y podemos investigar hasta saciarnos. Pero antes de que existiera la ley, mucho antes de que existiera la ley, y cuando me refiero a que la ley es a partir de Moisés, pero antes de que existiera la ley, había un señor que se llamaba Abraham, y ustedes lo conocen. Antes de que existiera Israel, estaba Abraham. Abraham había salido, ustedes saben que creía en un Dios todopoderoso, y ese Dios no me imagino de qué manera trataba con Abraham, que Abraham hacía la voluntad de él, porque cuando aquello no había una iglesia, no había un templo, no había una sinagoga, no había no había nada. Era un trato personal de Dios con Abraham. Pero hay un detalle, Abraham viene de ir a una guerra y ganar esa guerra, y cuando él gana esa guerra, él trae un botín, y cuando él sale de la guerra, que viene de regreso al área, a la zona de él, o sea, a su tierra, él se le encuentra con un hombre que se llamaba Melquisedec. Y este Melquisedec era sacerdote del Dios de Abraham. Lo que significa verdaderamente que Melquisedec conocía más de ese Dios, porque él era su sacerdote. Conocía más de ese Dios que el mismísimo Abraham, que tenía un trato especial con él. Melquisedec fue donde estaba Abraham, conversó con él, lo recibió para darle agua, para darle provisión, sanar las heridas de sus enfermos, o mejor dicho, de sus heridos, perdonando la redundancia. Y Abraham, no en pago, fíjense, no en pago a lo que Melquisedec había hecho por él, sino que Abraham le dio lo que en realidad él tenía que hacer. Y dice la Biblia que Abraham le dio los diezmos de su botín al Dios de Melquisedec. O sea, ¿por qué? Porque Melquisedec era el sacerdote. Era el sacerdote. Esto verdaderamente es un evento que sucede mucho antes de la ley. Por tanto, los diezmos y las ofrendas no es un invento de la ley, sino que es algo que Dios siempre ha tenido presente. Siempre ha tenido presente. Ahora bien, muchos de nosotros, por ignorancia, hemos hecho las cosas diferentes a como Dios las ha establecido. Unos dan un poquito de dinero, otros no dan ofrenda, otros no dan diezmo, otros no dan ni diezmo ni ofrenda. En resumidas cuentas, es un desastre. Y no desde ahora, quiero decirle esto, no desde ahora, desde siempre ha pasado esto. Y esta es la historia que quiero hablarle acá en el libro de Malaquías. Resulta que durante toda la historia se conoce, el pueblo de Israel fue adoctrinado, fue enseñado por la palabra de Dios de que él tenía que dar el diezmo. Ahora, ¿por qué tenía que dar el diezmo? Porque era la manera de sustentar la obra de Dios. Era la manera de sustentar la obra de Dios en todo su esplendor. O sea, no solamente comprar, no solamente hacer el mantenimiento, sino el sostenimiento económico de los sacerdotes y de los levitas. Tal es el caso que cuando Israel entra a la tierra prometida, que él reparte, yo les invito a ustedes que busquen los territorios de Israel, y usted no va a encontrar ningún territorio que pertenezca a Leví, que era uno de los hijos también de Jacob. Habían 12 territorios y ninguno de los territorios pertenece a Leví.
Y Leví era, de Leví sale la descendencia de los levitas, o sea, de los adoradores, de los que se hacían cargo del ministerio en el templo. En este caso, el tabernáculo de Moisés. Y cuando se establecieron, allí en la tierra prometida, que las personas iban a hacer sus sacrificios anuales, el día de Pentecostés, el día de la expiación, mayormente el día de Pascua, haciendo honor a las fiestas, cuando el pueblo de Dios iba allí, quien lo recibía y quien hacía todo lo que el recibimiento, todo aquellos rituales de sacrificios y que mantenía encendido el candelabro, el fuego de Dios, quien mantenía con pan fresco, eran los levitas. ¿Cómo vivían los levitas y cómo vivía, o de qué vivían los levitas y de qué vivían la familia del sumo sacerdote, la familia de Aarón? ¿Cómo vivían? De los diezmos y las ofrendas que el pueblo de Israel estaba obligado por mandamiento de Dios traerlos al alfolí, traerlos a la iglesia, perdón, al sumo sacerdote. Habían administradores para estas cosas, estos diezmos y estas ofrendas que se traían, y las primicias que se traían al templo. Habían administradores. Estas personas, había un local en el templo, después lo vimos en el templo de Salomón, había un local que era para guardar las ofrendas, que era un local para guardar los diezmos. Es un local que nadie podía entrar allí, solamente los administradores que administraban esos bienes. Imagínense que Israel tenía un candelabro, que encendía todo el año. 365 días al año. Y estos 365 días al año, este candelabro lo hacía consumiendo aceite de oliva. Había que comprar aceite de oliva. Las primicias, los diezmos, las ofrendas servían para todo eso. El mantenimiento de la familia de los sacerdotes y de los levitas. Para eso era el diezmo. Por eso no se deje de confundir, de que muchas personas dicen, no, ese es el dinero. Ese dinero es para Dios. No es para Dios. Ese dinero es para el sostenimiento de la obra de Dios. Eso es diezmo y eso es ofrenda. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Y llega un momento donde Israel está en una crisis. Israel pasó por diferentes crisis. Si usted analiza los libros de crónicas, usted se da cuenta la consecutividad de reyes tanto de Israel como de Judá. Y cada uno de esos reyes, habían reyes que hacían las cosas mal ante los ojos de Jehová. Por ejemplo, había reyes que adoraban imágenes de acera e imágenes de Baal. Habían reyes que sacrificaban a sus propios hijos a estos demonios. Esto era abominación a Jehová. Habían reyes que habían vendido su nación a los demonios. El caso de Acab, por ejemplo. El caso de muchos reyes de Israel y algunos reyes de Judá o de Judea. Pero hay algo verdaderamente impresionante. Traía juicio Dios sobre ellos, porque hacía lo malo, Dios lo metía en juicio, y verdaderamente, hermano, nunca sucedió lo que actualmente nosotros vamos a leer acá. Y vamos a Malaquías capítulo 3, a partir del verso 7. Dice así: desde los días de nuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, Jehová le está reclamando a Israel porque está en un momento crítico. Hay una crisis. Esto es un evento, para que ustedes más o menos tengan una idea, esto es un evento después que vienen del exilio en Babilonia. Y hay
Nehemías, tienes que ir a Susa y deja toda la obra que está haciendo, y ahí se forma, y hay una desobediencia en Jerusalén. Y entonces Dios le habla y dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré, y puedo ver aquí la misericordia. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Aquí está hablando Malaquías, o sea, Dios por medio de Malaquías. Recuerden que Malaquías es un profeta. Y verdaderamente, hermanos míos, podemos decir que Dios está molesto y lo está expresando. Ustedes saben, pero no obstante eso, yo los perdono. Yo los perdono. El verso 8, Malaquías dice algo que es contundente. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Y yo les pregunto a ustedes: ¿puede el hombre robarle a Dios? ¿Puede el hombre robarle a Dios? Y esa fue la misma respuesta, la pregunta que se hicieron, una pregunta que Malaquías le hace al pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel se hace esa misma. ¿Cómo es posible que yo voy, pero cómo es posible que yo no vaya a robar a Dios? Y Malaquías responde la pregunta y dice: ¿robará el hombre a Dios? Y dice: pues vosotros me habéis robado. Fíjense que ya Malaquías no está hablando en el nombre de Dios. Aquí puedo ver, o nos damos cuenta de que Dios está hablando por medio de Malaquías. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y ustedes dijeron: ¿en qué te hemos robado? Y dice: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Nosotros conocemos que Dios instituye como algo muy importante los diezmos y las ofrendas y las primicias para el mantenimiento de su obra. Nosotros lo conocemos. Y Dios reclama eso. Y mucha gente nos piensa que es que nosotros le damos el dinero a Dios. Es para la obra de Dios, como dijimos anteriormente. Sigue leyendo, si sigues leyendo te darás cuenta y traigan todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, le abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. O sea, le está diciendo que va a traer una bendición. Hermano, eso no lo hizo Israel. Eso no lo hizo Israel. ¿Israel qué hizo? Israel se olvidó de todas esas promesas. Y allí Dios dice: malditos con maldición. Malditos con maldición. Porque ustedes, la nación toda, me habéis robado. Y verdaderamente, hermano, cuando usted ve esto, usted se da cuenta, hermanos míos, que dice: pero ¿cómo es posible que... Y Dios maldice, miren, Dios maldice al pueblo de Israel. Dios maldice al pueblo de Israel, hermanos míos, con una maldición que todo el mundo conoce, que se llama los 400 años de silencio. Y usted puede leer después todo Malaquías y usted se va a dar cuenta de lo que estoy hablando con más facilidad. Pero el tiempo me está empujando, me está exigiendo. Fíjense bien que cuando Israel pecó con idolatría, cuando Israel pecó, cuando sacrificaba a sus hijos a los ídolos, a Baal, a Acera, cuando quemaban incienso a los Baales y a Acera, cuando participaban en esas fiestas paganas donde había un sexo verdaderamente libre, Dios nunca maldijo a Israel, nunca lo dijo, nunca maldijo a Israel. Pero en cambio acá cuando Israel le roba a Dios, cuando Israel le roba a Dios, dice: malditos son vosotros todos. Todos vosotros van a ser malditos. Después
le llama a la misericordia, se mueve a la misericordia de Dios y le dice, si ustedes se arrepienten de todas esas cosas, pruébenme en esto y verán, si no, derramaré. Pero Israel no hizo caso. Israel no hizo caso. Israel siguió, Dios le habló por medio de Malaquías, Dios le enseñó, pero Malaquías no recibió la respuesta que tenía que recibir, o Dios no recibió la respuesta que tenía que recibir del pueblo de Israel. Y Israel siguió robándole a Dios. Y Dios maldice de tal manera a Israel que dice que maldito soy con maldición. Maldito soy con maldición. Todos ustedes son malditos. Nosotros conocemos que después de ese evento, Dios no se le manifestó a Israel durante 400 años, 4 siglos. Y vuelvo a repetir, que hay algo extraño acá. Hay algo extraño. ¿Por qué? Porque en ningún momento Dios trajo una maldición tan grande a Israel cuando Israel pecó, cuando Israel se sacrificaba a los ídolos, cuando Israel se movió en pos de los Baales y de Acera. Nunca Dios trajo. Sin embargo, acá en esta situación que está pasando Israel, que se olvidaron de darle el diezmo y la ofrenda a Dios, o a la iglesia, o en este caso a los levitas y a los sacerdotes, que Dios pronuncia una maldición de 400 años de silencio, hermanos. 400 años de silencio. No hubo más profeta en 4 siglos hasta que aparece Juan el Bautista. 4 años donde, si usted estudia, miren, hay unos libros que aparecen en la iglesia, en la Biblia Dios habla hoy, que se llaman libros del Deuterocanónico. Estos libros son libros apócrifos, no son libros inspirados por Dios, pero tienen un alto valor histórico. Cuando tú lees, y los invito a que lean esos libros del Deuterocanónico, para que ustedes se den cuenta cuánta depravación social, económica, espiritual, de toda índole, la corrupción era enorme. Hubo 4 siglos donde Dios no se le manifestó. No había un profeta en Israel, hermano. No había un profeta en Israel. Fueron 400 años de sufrimiento de Israel. Ahí donde hablábamos el otro día de los fariseos. Ahí fueron donde los fariseos aparecieron para cuidar, porque todo el mundo se levantó para destruir a Dios. Todo lo que se llamaba a Dios. Verdaderamente fue un tiempo terrible. ¿Cuál fue? Y yo les pregunto a ustedes, como les preguntaba el otro día en una reunión a los líderes, ¿cuál fue la razón por la cual Dios maldice a Israel? ¿Por idolatría? Dios maldice a Israel porque fueron a la guerra y no le consultaron. Dios fue a Israel, esto maldice. No, Dios maldice a Israel porque la nación toda la habían robado. Toda la nación la había robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y dice, traigan todos los diezmos al alfolí. Miren cómo primeramente él le dice lo que le está pasando. Ustedes me han robado. Y ustedes, ¿pero en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Versículo 7. Y el hombre dice, ¿pero cómo va a robar a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y miren el verso 9. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No había visto, y usted lo podrá notar, no se ve ninguna maldición más fuerte en Israel que esta maldición del versículo 9 de Malaquías. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Me habéis robado. ¿Necesita Dios los diezmos y las ofrendas? No. ¿Y entonces cómo le hemos robado? Porque Él es el sustento de la adoración y la alabanza en el templo. Vosotros todos me habéis robado.
Pero aquí, en el verso 10, quiero llevarlo rapidito y quiero que lean conmigo esto. Dice así, Dios dando un consejo para que antes de la maldición, ¿no? Y miren lo que le dice, miren cuánta enseñanza de aquí. Dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pregunto, ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios en aquel momento era el tabernáculo. ¿Y cuál es la casa de Dios en estos momentos? Es la iglesia. Pregunto, ¿en la iglesia hay comida? No, no hay comida. La iglesia no es un restaurante. ¿Y cómo es posible que acá Malaquía dice, si ustedes traen los diezmos al alfolí, va a haber alimento en mi casa? Y muchas veces nosotros pensamos, no, es que Dios va a traer comida a la casa. Y para no. Si nosotros nos fijamos bien, si nosotros somos capaces, si el pueblo de Israel era capaz de traer los diezmos al alfolí, o sea, cumplir con lo que él tenía que hacer, en la casa va a haber alimento. O sea, la palabra de Dios va a ¿qué? Va a ser predicada, va a estar abundante la palabra de Dios en la casa de Dios. Ese es el alimento espiritual. Si Israel se reacciona y trae los diezmos a donde tenía que traerlos, al alfolí y las ofrendas, en la casa de Dios iba a haber alimento. Cuando esta maldición cae sobre los israelitas, ¿qué fue lo primero que faltó en la casa de Dios? El alimento. No había un profeta, hermanos. No había un profeta. ¿Por qué razón no había un profeta? Porque Dios había maldecido. Si ustedes hacen lo que tienen que hacer, va a haber alimento en mi casa. Va a haber palabra de Dios en mi casa. Yo no creo, hermanos míos, que esto sea para el Antiguo Testamento, porque el diezmo y la ofrenda no están en las dispensaciones. El diezmo y la ofrenda es un trato que tiene Dios con el hombre. No puedo decirte que esto era para antes, cuando la ley no. Esto es el diezmo y la ofrenda, y este es el concepto doctrinal que tiene nuestra iglesia. El diezmo y la ofrenda es algo que Dios ha estipulado que nosotros tenemos que cumplir. El 10% de todos nuestros ingresos es de Dios. El pueblo de Israel hizo atrocidades, hermano, pero nunca fue maldecido con tanta intensidad y con tantas consecuencias terribles como lo hizo cuando el pueblo no trajo los diezmos al alfolí. Fue una catástrofe espiritual, social, económica, moral. Fue una catástrofe. Y Dios le está diciendo, si ustedes son capaces, Israel, de traer los diezmos al alfolí, va a haber alimento abundante en mi casa. Y ahora dice algo que en toda la Biblia nunca lo verás en otro lugar. Dice, pruébenme ahora en esto. Pruébenme. Cuando Dios nos ha llamado siempre a tener fe en Él y no a probarme. Pero Él dice, pruébenme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Y muchas veces nosotros decimos, no, cuando yo doy los diezmos y las ofrendas, lo que eso va a sobreabundar es la economía. No, hermano, las bendiciones no solamente son economía. Porque yo puedo tener $1 millón y tener mi familia enferma. O tener un problema matrimonial. Pero derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Haré de ustedes una nación bendecida. Nosotros conocemos por la historia que no pasó así. Israel no cumplió. ¿Y qué pasó? Fue maldecida. Y le pasó lo mismo que Dios le dijo que pasara. Nuestra iglesia, hemos sido testimonio. Y si alguien, esto no sabe, quiere dar testimonio, esto lo puede dar, porque hemos sido testigos de que en ocasiones nuestra iglesia comienza a debilitarse espiritualmente, el alimento en la casa. Y cuando analizamos, hermanos míos, es porque la iglesia no está cumpliendo con los diezmos y las ofrendas. Y comienza a debilitarse espiritualmente. Porque es promesa de Dios, hermanos míos. Es promesa de Dios.
Yo tengo testimonios, hermanos míos, muy personales míos, que he dejado de diezmar y se ha ido la bendición de mi casa. Me recuerdo al principio de la cuarentena un hermano que tenía problemas económicos. Y este hermano fue interpelado por otro y le dijo, pero hermano, es que no estás diezmando. Y para mí fue una bendición porque vimos la mano de Dios por medio de este ejemplo, de este testimonio. Y el hermano se dio cuenta y comenzó a diezmar de nuevo. Y el hermano dio testimonio después y dice, no me ha faltado nada en la casa. Y sus parientes, sus hijas, no se enfermaron. Y siempre han estado ahí. ¿Por qué? Porque pruébenme en esto. Pruébenme. Yo tengo dos opciones. En estos momentos. ¿Cumplo o no cumplo? ¿Cumplo con lo que Dios estableció por medio de su palabra o no cumplo? Y muchas veces dice, no, porque yo no voy a perder la salvación porque no esté diezmando. Yo te voy a decir algo. Yo no te puedo decir si la pierdes o no la pierdes porque no tengo ese elemento en mis manos. No te sabría decir. Pero quiero decirte, Israel nunca tuvo una maldición tan grande de Dios como la que tuvo cuando Israel no cumplió con lo que él tenía que hacer. Y no voy a probar esto. No voy a probar a Dios. Voy a hacer lo que Dios me ha dicho. Y lo voy a seguir haciendo. Me recuerdo al principio cuando llegué acá al Perú, yo no iba a ninguna iglesia. Y ustedes, la gran mayoría de ustedes lo conocen porque no conocía a nadie. Tenía miedo, que los pandilleros y todas estas cosas que ustedes conocen. Y yo guardaba mi diezmo. Conocí a un pastor una vez y así como lo hizo Abraham con Melquisedec, le dije, mire varón, esto no es mío, eso es para usted. Nunca le pregunté, todavía encuentro la dirección de este hombre, estaba en la selva. Nunca más lo vi una sola vez y se lo di todo a él, porque no es mío, no es mío. Yo no sé en las condiciones que tú estás. Estas situaciones que pasan de situaciones de economía, a esto hay un ministerio. Yo no te puedo decir cómo están los niños en la iglesia, porque eso hay un ministerio. Yo no te puedo decir cómo están las damas, porque ese es un ministerio de las damas. Yo no te puedo decir el ministerio de la economía de la iglesia, porque esto es un problema del hermano Fluker. Pero quiero decirles algo, yo no sé quién eres, yo no sé si tú estás cumpliendo o estás incumpliendo. Pero vas a ser tan poco sabio de no cumplir con lo que Dios. Mirando estoy a la situación que pasó Israel con Dios, y Dios maldijo con una fortaleza, hermano, no puedo imaginarme cuánta repercusión trajo eso. Estuvo en peligro de extinguirse la palabra de Dios. Fue terrible lo que pasó. Lean los libros del Deuterocanónico para que ustedes vean. Fue una maldición terrible. 4 siglos hasta Juan el Bautista. No se levantó un profeta más. Si estamos aquí es porque Dios nos ha movido a conocer la verdad. Pablo nos dijo en el libro de Timoteo, como lo leíamos al principio, que la palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir. Yo creo que hoy estamos siendo testigos de que la palabra nos está enseñando algo. Nos está reprendiendo en algo, nos está corrigiendo y nos está instruyendo. ¿Por qué? Porque la palabra quiere, Dios quiere que nosotros seamos hombres de Dios perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Hermanos, si usted no lo está haciendo y lo quiere hacer, amén. Si usted no lo está haciendo y no lo quiere hacer, amén también. Pero yo lavo mis manos delante de Dios. Porque conociendo la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, dice que tengo que enseñarles a ustedes que están haciendo mal. Y después, si ustedes no lo quieren hacer, eso es un problema de ustedes con Dios. No se sienta presionado nadie a hacerlo. Pero esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios que hay que predicar. No hay otra. Si alguien tiene duda con relación a la historia del diezmo, podemos sentarnos para conversar. Y le explicaré. Porque hasta que yo no me di cuenta, yo no estaba tranquilo con el problema del diezmo. Espero, hermano, que esto les sirva
como bien dice la palabra, la carta de segunda de Timoteo, que nos haya redarguido, que nos haya corregido e instruido en justicia. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.